¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y en este video te voy a hablar sobre el legado de los Horadrim o Ibenfat, como le conoce mucha gente. ¿Por qué quieres saber esto? Porque puedes aumentar tu daño, tu vida y tus atributos secundarios gracias a toda esta información que te voy a dar. Primero, el santuario de Ibenfat se encuentra acá en este patio, ¿cómo se le llama? Patio del palacio. Y lo puedes desbloquear más o menos en los primeros niveles de juego, hasta nivel 60, 40 y tanto, 50 por ahí es que lo desbloqueas. Ahora, ¿te has fijado que te han dado algunos objetos? Por ejemplo, me caes de empuñadura, te vende unas llavecitas, incluso en un evento actual del juego te están dando unas llavecitas que quizás si eres muy nuevo no sabes bien de para qué son, ¿no? Son las llaves del aspirante. Estas llaves del aspirante se usan en todo lo que tiene que ver con el santuario de Ibenfat. Venimos acá, abrimos la puerta, que es supuestamente una puerta secreta, no es demasiado secreta realmente. Y en lo que avanzamos por toda la sala, nos encontramos primero con este sagrario que nos va a llamar bastante la atención. Y lo vamos a dejar para el final porque esto es, digamos que lo que consolida todo lo que vamos a hacer en este modo. Seguimos caminando y nos encontramos una puerta secreta al final y por todos estos pasillos nos vamos a encontrar enemigos. Estos enemigos nos pueden dar enemigos que no vas a ver porque ya los maté. Pero por todo el pasillo, que es totalmente aleatorio, todos los días va a cambiar. Estos enemigos nos pueden dar hasta 4 llaves, un máximo de 4 llaves por irlos matando, ¿no? O sea, te pueden dar una, te pueden dar dos, tres, pero ya después de 4 no te dan más. Y cuando llegas al final, te encuentras otra sala secreta donde puedes abrir algunos cofres. En cada sala hay 5 cofres, cofres que están en estos pedestales, pero actualmente no están porque ya los abrí. Los abrí por la mañana porque se me olvidó que iba a grabar esto. Y por cada cofre te van a pedir una cantidad de llaves. En la primera sala completa te van a pedir 15 llaves. Y aquí viene mi primer gran consejo. Todos los días, pues recuerda que puedes venir diariamente, abre todos los cofres. El primero es gratuito, pero los otros 4 te van a pedir llavecitas hasta 15 llaves en total. Así que tú todos los días deberías tener 15 llaves y abrir los 4 cofres estos que están acá, más el gratuito. ¿Por qué te recomiendo que abras la primera sala siempre? Para abrir la primera sala es bastante más rentable que, por ejemplo, venir y usar todas tus llaves cada vez que puedas. Porque una vez que, o sea, abres los 5 primeros cofres, puedes acceder a la siguiente sala y abrir los otros cofres. Pero no te recomiendo que vengas y los abras porque ya no renta tanto. Te van a pedir, para empezar, más llaves y la cantidad de objetos que obtienes de estos cofres no es rentable. ¿Qué ocurre? Que dentro de esos cofres te dan un objeto, una gema muy curiosa, que es especial, digamos, de este modo, que son estos de acá. El zafiro, un zafiro especial, no es el zafiro que ya conoces. El granate, que nunca lo habías escuchado. Y el aguamarina, que en este caso es verde. Ahora, como te comenté, no es rentable abrir los cofres de las siguientes salas, a menos que ya tengas el total de llaves para abrir todas las salas. Porque sí, a medida que tú vas pasando por sala, vas abriendo cada vez más cofres, hasta que llegas hasta el final. ¿Cuántos cofres te sale? Bueno, realmente son como 20 o 25 cofres, pero lo importante es que para abrir todas las salas necesitas 377 llaves. Tú lo que tienes que hacer es venir todos los días y abrir solo la primera sala, los 5 primeros cofres que te van a pedir 15 llaves. Y así, poco a poco, se van a ir acumulando llavecitas. Y ya cuando tengas 377, pues ese día vienes, abres la primera sala y abres todas por ahí para allá. Y bueno, ya tienes todos las gemas estas especiales que te dan. Importante decirte que en la primera sala no ocurre, pero cuando tú abres cofres en las otras salas, existe una probabilidad, estilo Cimera Legendaria, que cuando abras el cofre te den el doble de gemas, ¿no? O sea, si te van a dar 10 gemas, digamos, de este tipo, pues existe un 5% de probabilidad, es justamente un 5% de probabilidad de que te den 20. Una vez que ya abres los cofres o decides abrir solo la primera sala y sales, porque te va a poner un portal para que salgas, puedes venir acá al Sagrario. ¿Y qué ocurre? Que con estos objetos que te dieron, que te dan todos los días, recuerda, todos los días tienes que venir y hacerlo, vas a poder mejorar determinados, digamos que, diamantes o joyas específicas del legado de los Horadrim, que ahora te voy a decir cómo se consiguen, porque sé que al principio del juego no las tienes y tienes que ir consiguiéndolas. Entonces, estas joyas que vas mejorando representan o mejoran atributos secundarios y atributos primarios como son el daño y la vida que anda por acá. Daño y vida, ¿no? Vida. Entonces, aquí viene la parte estratégica de toda esta guía. Tú puedes asignarle los puntos usando tus gemas que has ido farmeando acá. Esto solo se consigue acá en el santuario de Ibenfat.
Por ejemplo, esta de acá de penetración de armadura. Y armadura se consigue haciendo los desafíos, las fisuras de desafío. En el mapa de Monte Sabain puedes encontrar a los Maltanos y ahí puedes obtener la ranura, o sea, la joya que corresponde al aumento de armadura. Esta que te da resistencia la obtienes eliminando al golem que sale en la biblioteca de Soltunkul. Pues ahí sale un golem que es un jefe de mundo, se alterna con la hidra. Bueno, la mecánica para que salga tiene que ver con todas estas paginitas que te encuentras, ¿no? Y cuando tienes 5 puede ser existe la posibilidad de que se invoque, e incluso otros jugadores lo pueden invocar. El tema es que cuando lo matas te van a dar esta joya que está acá, que es la que te aumenta la resistencia. La de daño y vida se obtiene acá mismo en el santuario de Ibenfat. Lo que pasa es que a medida que tú vas abriendo cofres, tienes un porcentaje bajitísimo de que te den esa joya. La de potencia y resistencia lo tienes cuando te ganas el juego. La de penetración de armadura, que sé que a mucha gente le interesa, se obtiene matando a la pesadilla ancestral que sale en el Monte Sabain. Así que es un evento de mundo, tiene sus horarios, tiene sus días, tienes que tratar de ir poquito a poco consiguiéndolas. Y nada, con disciplina la obtienes. La de aumento de vida la obtienes matando a la rosa. La rosa se encuentra en el bosque oscuro. Es el segundo mapa del juego, sí, o el tercero. Así que tienes que tratar de matarla. Puedes hacerlo con ayuda de compañeros. Ya sé que son jefes de mundo y puede parecer intimidante, pero realmente te vas a dar cuenta de que, nada, los jefes de mundo en este juego no tanto. De hecho, más adelante voy a sacar un video sobre jefes de mundo que, bueno, va y te interesa. La de daño se obtiene, que es esta que está acá, se obtiene matando a la sal en el Infelicario. O sea, en el portal demoníaco este que está en el medio de todo la marca del oeste, pues ahí puedes matar a la sal y te van a dar la de aumento de daño que al principio era la que todo el mundo subía y bueno, ya actualmente pues se ha quedado un poquito atrás. Hasta aquí te he dado información que sí, que quizás ya tú la sabes y demás, pero hay gente nueva que quizás no domina esto y suscríbete al canal. Suscríbete al canal si te ha ayudado porque no te has suscrito y deberías estar suscrito. Lo siguiente y más importante es cómo funciona la asignación de puntos, porque ya te dije cómo se consiguen las joyas, te dije que cada joya da determinados atributos secundarios o atributos primarios y estas gemas de acá son para mejorarlos. ¿Qué pasa? Que hace poco agregaron y es por ello que hago este video que ya no estaba en el canal, una guía de horario, y bueno, ya de paso, pues la hago y la junto con la actualización. Puedes restablecer todos los puntos. Acá tienes este botón, lo restableces y puedes asignarle puntos a lo que tú quieras. Antes esto no era posible, haciendo que estuvieras condenado. O sea, las decisiones que tomabas ya quedaban para siempre y ahora tienes la opción de hacerlo un poco más con cabeza. El tema principal es que dentro de poco probablemente agreguen estas asignaciones de puntos a la armería. Ojalá lo hagan pronto porque yo recomiendo usar determinados atributos, o sea, determinados atributos secundarios, ¿no? Porque es lo que te voy a recomendar que hagas, según el modo de juego que vayas a jugar y según la clase que juegues. Y no tengas que estar viniendo a cada rato para asignarlo. Por ejemplo, si vas a hacer PvE, yo te recomiendo que le metas todo a penetración de armadura. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas a penetración de armadura, porque te voy a recomendar siempre que aumentes tu probabilidad de golpe crítico, porque es muy buena en PvE. Entonces, en ese caso, te recomiendo que le metas todo lo que puedas a penetración de armadura para que aumenten los valores. Muy importante es que la asignación de atributos secundarios es más rentable que la de atributos primarios. El daño y la vida se aumentan mucho más de otras fuentes que aquí. Por ejemplo, el daño te da 8 de daño y la vida te da 80 puntos de vida, creo que es. Y eso es muy poco porque recuerden que los valores porcentuales a medida que va avanzando el juego y van saliendo nuevas dificultades son mucho más altos que este valor directo. Yo creo que esto necesita un rework y debería ser un porcentaje y no un valor específico. Y bueno, actualmente si vas a usar un valor específico, creo que la cantidad de atributos secundarios es mucho más jugosa cuando, o sea, para mejorarlo. Entonces, recomiendo mejorar todos los atributos secundarios y no darle ni un punto a daño y vida. Entonces, como te comenté, todas las rojas, por ejemplo, en este caso se gastan en penetración de armadura si vas a hacer golpe crítico. Pero por otro lado, si vas a subir las azules, te recomiendo que sigas con penetración de armadura y te va a dar un poquito más de armadura. Recuerda que también si eres una clase que usa muchos efectos de daño, con potencia, o sea, vas a mejorar esos sangrados. Y la roja también mejora la potencia. Entonces, acá, penetración de armadura y potencia, pues más o menos puedes crear un punto medio entre ambos y mejorar un poquito de los dos, ¿no? Pero
va de acuerdo al personaje. Mucha gente te va a decir directo penetración de armadura, pero realmente depende. Y esto no es simplemente dale todo aquí y así funciona. No, yo creo que deberías pensarlo. De todas formas, las azules te recomiendo, sí o sí, que se las pongas a penetración de armadura o a potencia y resistencia. Fíjate que ambos, o sea, tienes para elegir entre estos dos, tú decidirás qué es lo que haces. Yo, por ejemplo, aquí le voy a dar a penetración de armadura completamente. Más o menos tengas una guía de cuánto puedo llegar a tener, por lo menos yo que llevo jugando desde el principio del juego, ¿no? Ya yo le di todos los puntos que podía a penetración de armadura, por ejemplo, porque ya no puedo conseguir más. Y llego a 1044 extra de lo que ya tenía. Y ya para las verdes puedes asignarlo igual en lo que tú quieras. Tienes, por ejemplo, resistencia y tienes también por acá armadura. Le puedes dar a la armadura si quieres. Realmente no hay muchas más opciones porque es o armadura o resistencia. La verde es netamente defensiva. Y la verdad que si vas a hacer PvE, por ejemplo, te recomiendo más la armadura. Pero si vas a hacer PvP, te recomiendo más la resistencia. O sea, depende, ¿no? Depende de tu clase. Si eres un cruzado, te voy a recomendar la armadura. Pero bueno, eso queda por ti. Y llegué en armadura a 1026. Y por ejemplo, un jugador que empezó hace poco, o sea, respetó, un jugador que empezó hace 2 años, más o menos quedaría así. Tendría todo esto de armadura y penetración de armadura si se enfocan en todo eso y la potencia y la resistencia pues le bajarían un poquito. Lo bueno es que ahora es bastante más versátil. No necesariamente esto es un sí, hazlo así. Así que tú puedes asignarlo según lo que vayas a hacer. A medida que vayas aprendiendo sobre el juego, vas a poder decidir por tu cuenta qué hacer. Lo que sí no te recomiendo es daño y vida para nada. Es muy poco. Recuerda que en el juego puedo obtener llaves, como te dije al principio, de varias fuentes. Una puede ser la Asamblea de las Sombras, el Mercader de Empuñaduras te vende ahora semanalmente 35 llaves. Acá en el Santuario de Ibenfat, a medida que vas matando monstruos, puedes obtener hasta 4. En eventos, las llaves son de lo más rentable en el juego, no para que vayas a la tienda y lo compres, pero sí para que si lo puedes obtener farmeando gratuitamente, lo consigas, porque todo esto es beneficio para siempre. Este sagrario va a estar mejorado ahí y ahora que se puede modificar, mejor todavía, más útil, así que te invito a que lo hagas. Y ya, gente, poco más que añadir. Te invito a que te suscribas al canal de nuevo, si no te has suscrito, porque hay un montón de guías, creo que deberías ir a ver. Tengo listas de reproducción que para principiantes, para PvP, para hacer daño, para todo, para gemas legendarias. Así que el canal me parece que te puede ayudar bastante, sobre todo si eres nuevo. Déjale un me gusta al video si no sabías algo o si igual te aporta y consideras que el video le va a aportar a alguien. Déjame un comentario ahí abajo cómo has asignado tú los puntos, si discrepas conmigo en algo. Y te voy a dejar este video por acá para vencer el modo vanguardia, por lo menos para conocer todo lo que puedes hacer en el modo vanguardia y sacarle partido. Tú, de todas maneras, yo siempre te invito a que saques tu propia idea de cómo funciona tu clase y perfecciones lo que yo te digo aquí. Pero bueno, en ese video te digo todo cómo deberías hacerlo y todo lo que tienes que conocer para poder completarlo. Y ya es todo.